Charlamos con Marina Calleja, del Departamento de Psicología Básica y coordinadora de la red temática de práctica eficiente en comunicación inclusiva para personas con enfermedades infrecuentes. En primer lugar, para quien no lo conozca, ¿qué significa el término comunicación inclusiva? La comunicación inclusiva es una aplicación del paradigma que se ha venido utilizando en el ámbito educativo de educación inclusiva a la comunicación. Con estos principios, lo que se pretende es que toda persona tenga derecho a ser reconocida su forma de expresión, bien sea hablada, bien sea gestual, sus formas, sus modos, su forma, aunque sea muy inespecífica, se le llegue a reconocer como potencial para los intercambios comunicativos. Y por otro lado, ¿cuáles son las necesidades complejas de la comunicación? Claro, es que hay personas que no pueden utilizar los canales habituales de la comunicación, como es el habla, la escritura, los gestos, incluso los signos. Entonces, estas personas que se comunican de forma diferente, pero se comunican, tienen intención comunicativa, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos destacar, son las personas que presentan necesidades complejas de comunicación. Estas necesidades complejas pueden ser o permanentes, de toda la vida, desde el nacimiento o a partir de un momento, o pueden ser transitorias, o sea, no tienen por qué ser, las necesidades no pueden ser para siempre y no... Lo que pasa es que sí que es verdad que puntualmente tengo una necesidad compleja de comunicación, tengo que buscar la forma de comunicarme con mi entorno, donde me desarrollo, con mi familia. Y ¿qué es la comunicación aumentativa y alternativa también? Que también he visto esos términos. Sí, es que claro, dentro de la comunicación inclusiva, en última instancia, lo que se pretende es determinar qué sistemas de comunicación aumentativa y alternativa puede ser el mejor para ese usuario concreto. Entonces, la comunicación aumentativa alternativa es una práctica clínica, educativa y de investigación. Y lo que pretende es compensar o bien restituir el habla o la forma de expresión que pueda tener esta persona. Suele estar destinada a personas que tienen problemas de improducción de habla o incomprensión de habla. Entonces, aumentativa es cuando tengo un resto de habla y lo que hago es que apoyo, soporto, ayudo, y alternativa es cuando no tengo nada de habla, no tengo nada de posibilidad de comunicación oral, y entonces le doy un sustituto, de ahí el término. Es una disciplina que tiene una larga historia, son más de 40 años, y dentro de los sistemas de comunicación hay dos modalidades. Están los sin ayuda, es decir, yo me voy a comunicar no con el habla, sino con partes de mi cuerpo, pues por ejemplo con gestos manuales, o bien incluso con vocalizaciones o con expresiones faciales. O sea, muchas veces alguien no nos dice nada, pero nos pone una cara y ya sabemos si le gusta o no le gustan las cosas. Y no nos está diciendo, como produciendo habla, no está produciendo habla, pero sabemos por el gesto lo que nos está diciendo. Y bien, después hay otros que son los sistemas con ayuda. Con ayuda es cuando ya necesito algún soporte externo. Soporte no solo tiene que ser tecnológico, puede ser un lápiz y un papel, en un momento dado nos sirve un sistema sin ayuda. Yo no me puedo comunicar contigo porque estoy en mitad de una reunión, pero te puedo mandar una nota. Eso lo hacen mucho los alumnos cuando se están. Entonces, pues lógicamente eso es una alternativa a la comunicación normal, oral, verbal. ¿Vale? Entonces, dentro de estos dos sistemas, el de con ayudas va en un rango que va desde el lápiz y papel de toda la vida hasta tableros de comunicación hechos con fotografías, con pictogramas, hasta ya aplicaciones, dispositivos que convierte el texto en habla y todas estas ayudas técnicas. Bueno, sistemas de apoyo, ayudas técnicas se llamaba antes. ¿Y existen mitos en el uso de estos sistemas de comunicación? Sí, de esta larga historia de los sistemas ha habido muchos profesionales incluso y muchos familiares que rechazaban incorporar a sus familiares más directos, a sus pacientes o a sus usuarios, la posibilidad de incluir un sistema de comunicación porque pensaban que si tengo un potencial de habla y se acostumbran a utilizar un tablero de comunicación, ya no van a comunicar. Falso. Eso es falso. Eso hay estudios que demuestran que efectivamente que el hecho de disponer de un sistema incluso desde edades muy tempranas, lo que hace es que si tengo un potencial de desarrollar el habla de aquí a X años, lo voy a desarrollar
y lo que voy a es a conseguir, voy a reducir la ansiedad porque me van a estar comprendiendo, voy a conseguir incluso un vocabulario, aunque sea muy mínimo, pero algo, si estamos hablando de personas muy afectadas, podemos llegar a desarrollar incluso un vocabulario mucho más extenso que si estoy simplemente repitiendo sílabas o vocales. Entonces, el hecho primero, o este mito que era muy frecuente, de no vamos a meter los sistemas, va a ser el último recurso cuando veamos que no pueden recuperar o que no pueden utilizar el habla. Eso se ha visto a nivel de estudios de investigación, que eso no es así. Y cuando hablamos de comunicar sin palabras, lo primero que se nos viene a la cabeza es la lengua de signos, ¿no? Pero, ¿realmente todo lo que se hace con las manos es lengua de signos? No. La lengua de signos es una lengua natural, está reconocida desde el año, no sé exactamente, pero bueno, está en el catálogo de lenguas naturales de las personas con discapacidad auditiva y tiene una estructura, una sintaxis, tiene todos los elementos que tiene que tener una lengua normal. Cualquier lengua tiene una serie de elementos y la lengua de signos cumple con esos elementos. Lo que se hace con las manos, y eso también es una falsa creencia, todo lo que se hace con las manos es lengua de signos, no. Hay sistemas de comunicación que utilizan gestos manuales y pueden ser, pues bueno, la dactilología, por ejemplo, que es descomponer la palabra en letras y se hace con signos manuales. Entonces, eso no es lengua de signos. ¿La lengua de signos utiliza dactilología? Sí. Después hay otros sistemas, por ejemplo, que son silábicos. Con las manos también descomponemos la palabra en sílabas, como es la palabra complementada. ¿Eso es lengua de signos? No, se llama palabra complementada. Y por último están también los sistemas bimodales. Porque lo que hay que decir es que, ojo, la lengua de signos tiene una estructura gramatical propia. Es como si pensamos en español y pensamos en inglés. No hay una correspondencia sujeto-verbo-predicado. El orden es diferente. Con lo cual, la lengua de signos muchas veces, si se aplica a determinada población, hablamos de personas muy afectadas a nivel cognitivo, pues claro, si yo el verbo no lo pongo donde lo estoy poniendo a nivel hablado, puedo estar interfiriendo. Entonces, este último sistema que respeta la gramática o la estructura sintáctica del oral serían los sistemas bimodales. ¿Qué hace? Pues hablo, digo la casa es azul y lo que hago es que con esa estructura lo signo con signos de la lengua de signos, ¿vale? Pero todo lo que se hace con los signos, con las manos, no es lengua de signos y hay muchos signos que son pues gestos convencionales y que todo el mundo entiende, adiós, bien, ok, bueno, son gestos, pero no son necesariamente lengua de signos. ¿Y qué materiales se utilizan para incrementar los intercambios comunicativos entre personas o con personas con necesidades complejas de comunicación? Bueno, antes he hablado de los signos manuales, se le puede decir, venga, se acabó, vamos a trabajar, ¿no? Pero le haces toda la frase y complementas un poquito, soportas en signo. También se utilizan mucho los pictogramas, tableros de comunicación con pictogramas. Hay una plataforma que se llama Arasac, un portal aragonés, que bueno, está muy extendido en España, es buenísimo y en Latinoamérica, porque tiene una cantidad de recursos pictográficos exagerados y entonces casi todos los profesionales recurren a ellos pues, para generar tableros de comunicación, que lo que vienen son las distintas opciones que mi usuario suele utilizar. Pues, por ejemplo, vamos a ir al colegio, después vamos a ir a la piscina o quiero comer macarrones con tomate. Pues todas esas informaciones vienen en pequeños pictogramas, a color, en blanco y negro, con subtítulos debajo, con remark, dependiendo de las especificaciones, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en Arasac. Podemos montar un tablero, bien en papel, que es muy práctico, porque yo siempre le digo a mis alumnos, hay situaciones donde tú no vas a poder meter una tablet. Claro. Tú si estás comiendo y estás con un vaso de agua, pues una tablet es un peligro, pues mejor tener un tablero de comunicación hecho así, te lo imprimes a color, lo plastificas, no cuesta nada, y lo puedes utilizar en ese, porque claro, la idea es que el usuario esté comunicando a lo largo de todas las actividades de la vida diaria. Claro. No solo cuando está con el logopeda, no solo cuando está en el colegio, no solo cuando va. Entonces, tengo que tener bastantes recursos. Entonces, uno de ellos serían tableros de comunicación de este tipo de bajo nivel tecnológico, es decir, que no va a ir enchufado en ningún tipo de red.
Después estarían ya las aplicaciones, las tablets, incluso hay dispositivos de generación de habla, pero esto va a depender mucho del perfil de la persona que tengamos delante. Si nosotros tenemos una persona muy afectada a nivel cognitivo, que suele correlacionar o suele darse presencia de necesidades complejas de comunicación y afectación cognitiva muy severa, entonces elementos muy avanzados o muy sofisticados no lo pueden utilizar o no lo pueden incorporar en su día a día. Entonces, bueno, hay que tener siempre una serie de recursos. Hay personas que le van mejor, por ejemplo, las fotografías, porque reconocen mejor el objeto, porque resulta que la marca de cereales es esa y no es otra, aunque sea una marca blanca, entonces me interesa y a lo mejor en Arasac no lo tengo, el pictograma, o del pictograma hay que tener en cuenta también una cuestión. A nivel evolutivo hay trabajos que dicen que no se comprende igual o no se comprende igual de bien una fotografía que un dibujo. Un dibujo ya siempre es una representación de la realidad. La fotografía es mucho más fiel al objeto. Entonces, en un primer momento, dependiendo, siempre esto es fundamental en la persona que tenemos delante. Si mi persona entiende que el pictograma de gusanitos es gusanito, pues se le pone, aun cuando la verdad es que no es un pictograma muy bueno en Arasac, pero si prefiere la fotografía de gusanito, pues se le pondría. Sí. Nosotros en un proyecto europeo que tuvimos, que se llama el EC+, que terminó hace 4 años, generamos una herramienta, una app, para móviles, para tablet, tanto para Android como para iOS, que se llama EC+, precisamente, y la ventaja que tenía estaba pensado para personas muy afectadas a nivel cognitivo, y teníamos una presentación multimodal, es decir, papá, pues aparecía un dibujo, se le podía poner la foto de su papá, la palabra papá, y en lengua de signos la palabra papá. Con lo cual, si mi usuario entiende papá por la fotografía de su padre, se la vamos a poner, pero si ya hemos dado el salto al dibujo, utilizaremos el dibujo. ¿Y qué metodología o de qué manera se trabaja con personas, ¿no? Con enfermedades infrecuentes que necesitan esta necesidad compleja de comunicación, valga la redundancia? No, a ver, nosotros lo que estamos haciendo ahora desde la red nuestra es precisamente saber qué métodos van mejor. Sabemos por estudios y por observación y por experiencia de muchos de los integrantes de nuestra red, sabemos que las personas con necesidades complejas de comunicación comprenden más de lo que pueden llegar a producir. Eso es importante. Yo a lo mejor digo 10 palabras, estamos hablando de personas muy afectadas, ¿vale? Pero comprendo un rango mayor, pues bueno. Entonces, determinar, nosotros ahora mismo desde la red hemos elaborado un cuestionario para padres, profesionales y cuidadores, en el que preguntamos cuáles son los modos primarios, los modos secundarios de comunicación, para un poco determinar el perfil. El perfil comunicativo de esta población es ver los modos, funciones y temas de interés y cuáles son la mejor forma de abordarlo, si hay una línea para todos o si por el contrario cada persona es un mundo y es muy complicado determinar una línea. Entonces, dentro del perfil comunicativo, dentro de este cuestionario que hemos hecho en la red anterior, hemos visto que, por ejemplo, a nivel de intentos comunicativos, como modalidad primaria utilizan vocalizaciones que no llegan a convertirse en palabras, pero bueno, son restos de palabras, gestos y sobre todo acciones. Tiran de la mano para llevarte al sitio porque quieren coger tal cosa, vale. Pero es que lo interesante estaba en las modalidades secundarias. Los padres, cuidadores y los logopedas nos informan de que esta población que está tan afectada, cuando no se les entiende con su modalidad primaria, aparecen las indeseables, entre comillas, conductas disruptivas. Tiran del pelo, tiran bocados, tiran... ¿Por qué? Pues porque no estoy siendo comprendido y entonces reacciono de una forma que no es la correcta. Entonces, teniendo en cuenta esta información, es muy útil. ¿Por qué? Pues porque yo de repente a mi hijo lo tengo que llevar a un centro y tengo que decir, ojo, él se comunica así, pero a partir de ahí, si no se le entiende, que sepas que una conducta disruptiva puede ser también un intento comunicativo, aunque no estoy justificando para nada que eso sea lo suyo. Habrá que quitarla, habrá que... Entonces, el tipo de respuesta que se le dé siempre tiene que ser muy contingente. Si alguien
está tan tranquilo en una mesa con necesidades complejas de comunicación y está mirando fijamente una botella de agua. Hay que ser muy hábil, ¿eh? Porque claro, implica una observación constante. De repente estamos todos, eso es un caso real, ¿no? Todos en una mesa y el niño pues está tan normal. De repente empieza a lloriquear, no es un llanto de dolor, no es como una protesta y mirando fijamente la botella de agua. Hay que entender que te está pidiendo agua, aunque sea de una forma muy indiferenciada, porque un lloriqueo no es quiero agua, no me hace un gesto, porque no sabe. Entonces, a esas personas es donde vamos. Entonces hay que decirle al cuidador, ojo, cuando se ponga a lloriquear, fíjate hacia dónde está mirando, a ver si lo que quiere es esto en vez de lo otro. Y nos ha adelantado ya algunos de los resultados, ¿no? Pero no sé si están obteniendo algún otro tipo de resultado. Sí, bueno, el perfil comunicativo lo hemos logrado entresacar de personas afectadas como el síndrome de Angelman, el síndrome SYNGAP1, el síndrome de X frágil. Entonces ahora mismo lo que estamos es comparando los perfiles para ver si efectivamente hay diferencias o no. Estamos también elaborando para esta nueva red lo que es el protocolo, porque queremos, a partir de lo que opinen los distintos profesionales, este protocolo iría más bien hacia profesionales, aunque después se puede revertir, o esa información se puede verter y se puede dar a las familias para que ellos también la tengan y lógicamente también les sea de utilidad. Entonces, las buenas prácticas, lo que les funciona, sabemos que a estas personas hay que hablarle despacito, hay que hablarle porque su procesamiento, su velocidad de procesamiento no va a ser la misma. Entonces hay que no darle mucha carga de información, sino las palabras clave, hay que darle un tiempo para que ellos intenten tomar una decisión, que unas veces me las dará, otras no. Entonces todas estas pautas estamos en ello, organizarlas en un protocolo que, bueno, esté a disposición de todos aquellos interlocutores, tanto habituales como puntuales, porque claro, los padres entienden a sus hijos, más o menos. Los cuidadores, los de centros educativos, más o menos, después de mucho, hombre, si le das 4 indicaciones te lo van a entender mejor, pero de repente tenemos que ir a un hospital y una enfermera ve que el niño o la niña, o la persona adulta, empieza a tirar del pelo, o a tirar bocaos, o a decir que no, o a hacer oposición con las piernas porque no quiere entrar en un ascensor. Sabemos que está diciendo algo. Claro. Entonces, teniendo un protocolo de actuación, bueno, pues en ese momento vamos a hablarle despacito, vamos a intentar que se calme, y eso, en ese momento, en ese punto es donde estamos ahora de investigar. Muchísimas gracias, Marina, por contarnos vuestro proyecto y esperamos este protocolo que podamos darlo a conocer pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Muchas gracias.